Uno de los motivos por los que será recordado el siglo XX es la confrontación entre dos de los grandes sistemas elegidos por la humanidad para organizarse económicamente. En un rincón, con calzón de barras y estrellas, la economía de mercado o capitalista. En el otro, y con calzón rojo, el sistema de planificación centralizada o marxista. En el centro del ring, un telón de acero. Este enfrentamiento dividió el mundo en dos grandes bloques de países antagonistas y armados hasta los dientes. Esta situación de prebélica es lo que se llamó Guerra Fría y trascendió a todos los órdenes de la vida. La caída del muro de Berlín en 1989 marcó el fin del enfrentamiento entre ambos bloques. 1. Los recursos productivos y la renta. La principal actividad económica es la producción de bienes y servicios, puesto que sin ella no serían posibles las demás. Esta, a su vez, está condicionada por los medios o recursos de los que dispongan las empresas. Los recursos productivos o factores de producción son los elementos básicos empleados en la producción y distribución de bienes y servicios. Se clasifican en recursos naturales, trabajo y bienes de capital. Los recursos naturales, también llamados factor productivo tierra, son los que provienen de la naturaleza. Además de la tierra cultivable y urbana, abarca los recursos del suelo y del mar. Por otro lado, el trabajo es toda actividad humana, física o intelectual remunerada que interviene en el proceso productivo. Finalmente, el concepto de bienes de capital se refiere a los bienes que son titularidad de la empresa. Se dividen en dos grandes grupos, el elemento financiero o capital financiero, por ejemplo, el dinero, y los elementos físicos o capital físico, como edificaciones, maquinaria, mobiliario, ordenadores y terrenos, entre otros. Los recursos productivos pertenecen a las personas y éstas los venden o alquilan a las empresas a cambio de una remuneración denominada renta. De este modo, los alquileres serán las rentas de los recursos naturales, los salarios son las rentas del trabajo y los intereses son las rentas del capital. 2. Las posibilidades de producción. Los recursos de producción son el pilar básico de todas las actividades económicas, pues de su disponibilidad depende la producción de bienes y servicios para su posterior distribución y consumo. Todos los países disponen de una determinada dotación de recursos productivos, pero es tan importante la cantidad de recursos como la forma de combinarlos o método de producción empleado. Esto se conoce con el nombre de tecnología. Todas las sociedades tienen una producción potencial, es decir, el límite de producción de bienes y servicios que podrían alcanzar si fueran eficientes y le sacaran el máximo partido a los recursos productivos y a la tecnología de la que disponen. Dicho límite se denomina frontera de posibilidades de producción. La frontera de posibilidades de producción refleja las cantidades máximas de bienes y servicios que es capaz de producir una sociedad en un determinado periodo de tiempo a partir de unos recursos productivos y unos conocimientos tecnológicos dados. Cada vez que un país opta por utilizar recursos escasos en la producción de un bien, está renunciando a la posibilidad de emplearlos en la producción de otros bienes. Es decir, cada elección tiene asociado un coste de oportunidad. Para explicarlo, puede recurrirse al análisis gráfico mediante lo que se denomina el modelo económico del coste de oportunidad. Veamos, con el siguiente ejemplo, la forma de proceder necesaria para representar gráficamente la frontera de posibilidades de producción. En un diagrama de ejes representamos dos bienes, por ejemplo, barras de pan y masa para pizzas, que se producen con una tecnología dada y una cantidad de recursos productivos determinados, por ejemplo, un horno. A continuación, anotamos las distintas combinaciones posibles. Si se emplearan todos los medios en la producción de pan, se podrían cocer 20 barras cada hora. En cambio, si se dedicara esa hora a la cocción de pizzas, podrían hacerse 8. Cuando menos pizzas se fabriquen, más pan podrá hacerse y viceversa. Cada combinación se representa con un punto. Uniendo los puntos mediante una línea, trazamos la frontera de posibilidades de producción. Los puntos situados por encima de ella representan combinaciones inalcanzables o no factibles, mientras que los que están situados por debajo de la misma representan combinaciones ineficientes pero factibles. El modelo económico de la frontera de posibilidades de producción ilustra conceptos muy importantes, como la escasez de recursos, el coste de oportunidad y la producción potencial. 3. El crecimiento económico.
Si aumenta la cantidad de recursos productivos disponibles o mejora la tecnología, las sociedades pueden aumentar las posibilidades de producción. Cuando esto sucede, se habla de crecimiento de la economía. El crecimiento económico es el incremento del valor de la producción de bienes y servicios de una sociedad en un periodo de tiempo determinado. Hay dos maneras de crecer económicamente: aumentando la cantidad de recursos productivos y mejorando la productividad. La productividad es la relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y los recursos empleados en su producción. Para aumentar su productividad, un país puede formar mejor a sus trabajadores o implantar nuevos avances tecnológicos que mejoren la combinación de recursos productivos. En el modelo económico del coste de oportunidad, el crecimiento económico supone un desplazamiento de la frontera de posibilidades de producción hacia arriba y hacia la derecha. 4. Los sistemas económicos. La producción de bienes y servicios es la actividad básica. Es resultado de la respuesta a tres preguntas muy importantes. ¿Qué bienes y servicios producir y en qué cantidad? ¿Cómo producirlos y distribuirlos? ¿Para quién producir? La forma en la que las sociedades a través de sus agentes económicos responden a estas preguntas da lugar a los distintos sistemas de reparto. ¿Qué producir y en qué cantidad? Dependerá de las necesidades de los miembros de cada sociedad y de sus recursos disponibles. Debido a que estos son escasos y susceptibles de muchas utilizaciones, la sociedad tendrá que administrarlos y asignarlos. Cómo producir y distribuir tales bienes y servicios dependerá de la tecnología disponible y otros condicionantes. ¿Para quién producir? No es una pregunta fácil de contestar, aunque depende mucho de la distribución de la renta. Al contestar a estas preguntas de una manera u otra, las sociedades satisfacen sus necesidades al tiempo que establecen fórmulas de reparto de los distintos recursos entre la población. Un sistema económico es la forma en la que se organiza una sociedad para satisfacer sus necesidades con recursos escasos, al tiempo que establece fórmulas de reparto entre sus miembros. A lo largo de la historia han sido tres los sistemas económicos o formas de organización económica que se han impuesto sobre los demás: el sistema de economía de mercado, el de economía de planificación centralizada y el de economía mixta. La economía de mercado o capitalista fue el sistema económico dominante desde finales del siglo XVIII hasta el primer cuarto del siglo XX. En este sistema, las familias y las empresas toman las decisiones apoyándose en dos herramientas que facilitan las transacciones: el dinero y el mercado. El capitalismo responde a las tres preguntas básicas del siguiente modo: ¿qué producir? Las empresas producen aquellos bienes y servicios que las familias demandan, siempre que les sea rentable. ¿Cómo producir? Las empresas elegirán aquellas combinaciones de recursos productivos que les sean más rentables. El sector público regula el sistema para que funcione sin que nadie se vea perjudicado. ¿Para quién producir? Para quien pueda pagar el precio de los bienes y servicios. En la economía de mercado, las ventas y los precios son la clave del buen funcionamiento del sistema. Estos funcionan como un sistema de señales que informan a los distintos agentes económicos sobre el éxito o el fracaso de sus decisiones. No es necesaria una combinación directa entre consumidores y empresas. Los precios y las ventas hablan por sí solos y dirigen el mercado satisfaciendo a las familias, las empresas o el sector público, de igual forma que lo haría una mano invisible. En este sistema económico, la intervención del sector público se reduce a la mínima expresión. La gran ventaja del sistema de economía de mercado es que las personas consumen y producen según sus preferencias y disponibilidades. Sus limitaciones son la inestabilidad cíclica, con la aparición de crisis, la escasez de bienes no rentables, el deterioro del medio ambiente, los abusos de ciertas empresas y la distribución desigual de la renta. Este último es el defecto más relevante de la economía de mercado y centró las principales críticas al sistema desde su nacimiento. A consecuencia de esas críticas nació el sistema de planificación centralizada. Este sistema comenzó en la Unión Soviética, después de la Primera Guerra Mundial. Posteriormente se expandió al este de Europa y acabó por hundirse a finales del siglo XX. En él, el Estado es el único agente económico relevante. Es el propietario de los recursos de producción y rige el funcionamiento de la economía en general, de forma que pierde razón de ser el mercado como mecanismo asignador de recursos. La actividad económica se dirige a través de un órgano de planificación centralizada, que establece una serie de planes económicos plurianuales donde se especifica detalladamente qué debe producirse, cómo y para quién.
Aunque en un principio los países que aplicaron este sistema lograron cubrir con éxito sus necesidades básicas en materia de empleo, sanidad o educación, el sistema se desmoronó por varias causas. Se cometían continuos errores de previsión por la ausencia de señales económicas reales, como sucede con los precios o las ventas en el sistema de economía de mercado. Además, el sistema no proporcionaba incentivos a mejorar la eficiencia en la producción y requería una burocracia excesiva. Puede afirmarse que el origen del sistema de economía mixta se encuentra en la Gran Depresión de 1929 y sus consecuencias. Para limitar las consecuencias negativas del funcionamiento de las economías capitalistas, se planteó que el Estado interviniese más activamente en la economía de mercado para corregir sus desajustes. Hoy, las funciones del Estado en un sistema de economía mixta consisten en establecer el marco jurídico institucional, suministrar bienes públicos, redistribuir la renta y suavizar la inestabilidad cíclica. El grado de intervención del sector público en la economía fue siempre objeto de muchas controversias. La economía mixta se sitúa a medio camino entre los sistemas de economía de mercado y de planificación centralizada, tratando de aprovechar las ventajas de ambos sistemas, si bien en la práctica ha sido inevitable heredar sus defectos. 5. El flujo circular de la renta. En las economías que se apoyan en el mercado para repartir los recursos, se establecen una serie de relaciones y corrientes entre las familias, las empresas y el sector público en torno a dos mercados complementarios, el de bienes y servicios y el de recursos productivos. En el mercado de bienes y servicios, las empresas, a cambio de un precio, proporcionan a las familias los bienes y servicios que éstas demandan. Al mismo tiempo, en el mercado de recursos productivos, las familias, a cambio de unas remuneraciones o rentas, como alquileres, salarios o intereses, aportan los recursos productivos que las empresas demandan, y que son los recursos naturales, el trabajo y el capital. La relación que se establece entre familias y empresas puede describirse como una corriente circular, en la que unos venden lo que los otros compran y viceversa. El dinero que los consumidores entregan a los empresarios por comprar bienes y servicios retorna a estos después, cuando cobran el salario por el trabajo que realizan. Así, el flujo circular de la renta es el conjunto de relaciones de los agentes económicos caracterizado por el pago de rentas de las empresas a las familias a cambio de trabajo y otros recursos productivos, y el pago del precio de las familias a las empresas a cambio de los bienes y servicios producidos por éstas.